Biblia ha sido muy mal interpretado y ha causado división en las iglesias, incluso hasta en las doctrinas, y ha arrastrado a muchos creyentes, muchos cristianos a creer algo que no está en las Sagradas Escrituras. Quédate hasta el final del video para conocer el verdadero mensaje de este texto. Bienvenido una vez más a el canal. Bienvenido, querido hermano, una vez más a tu canal escatológico. Esto es Corriendo el Velo. Vamos a empezar rápidamente con este texto que ha causado muchísimas controversias, pero yo quiero aclarar antes de entrar en materia de estudio, y es bueno conversarlo un poquito, que el problema no es el texto. El problema viene a ser que no hacemos una diferencia, no hacemos una distinción. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. La interpretación es una. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto no se trata de que sean de los apóstoles para adelante, es incluyéndose ellos mismos. Ni siquiera ellos tenían una interpretación privada. ¿Qué significa la interpretación privada? Lo que yo creo, lo que yo supongo. Entonces, cuando yo empiezo a poner lo que creo, lo que supongo, ya no es objetiva, es subjetiva. Y cuando es subjetiva ya no hay una base escritural o un sustento teológico. Por eso es que la interpretación de las profecías de las Escrituras no es privada. Debemos tener el sustento teológico, buscar los paralelos, empezar a aplicar los rudimentos hermenéuticos necesarios para la debida exégesis. ¿De acuerdo? Entonces, aclarando esto, que el texto no es el problema, sino es que la interpretación que nosotros le damos, y si la interpretación no es buena, entonces la aplicación va a ser mucho peor. Y este texto realmente, en la interpretación de este versículo, ha generado muchísimas controversias, muchísimas divisiones, doctrinas nuevas que las Santas Escrituras no hablan. ¿Y cuál es este famoso versículo? Es Romanos capítulo 11, versículo 26. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 26? Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Algunas posiciones u otras posiciones entienden de este pasaje que todavía queda un plan profético por cumplirse con respecto a la nación de Israel, la nación étnica. Si bien en el momento de que Pablo estaba escribiendo este versículo en Romanos 11, sí estaba escrito para un futuro, pero convengamos que era un futuro cercano, no es un futuro que ya lleva 2025 años y contando. Entonces, vamos a comenzar con el contexto del pasaje para ir determinando a qué se está refiriendo o a qué se refiere la enseñanza en sí. Entonces, nos vamos a situar en un capítulo anterior. Siempre que hacemos un exégesis tenemos que leer lo antes y lo que está después, para no sacar el texto fuera de contexto y así hacer un pretexto. Entonces, estamos en Romanos 11, nos vamos a ir a Romanos capítulo 10 y vamos a comenzar en el versículo 19. Y yo acá lo tengo y lo voy a leer. Dice el versículo 19 en Romanos 10, comenzamos. Dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Bueno, observamos en el texto que acabamos de leer que Pablo afirma que Moisés dice primeramente Moisés. La pregunta es, para empezar a hacer el exégesis, ¿primero en qué?
Primeramente, ¿qué? Entonces, Moisés fue el primero en profetizar de parte de Dios la caída de Israel, del Israel étnico. Entonces, ¿por qué? Por la violación del pacto. Su estado de rebeldía provocaría celos, provocaría la ira de Dios, y entonces Dios iba a venir en ese juicio a destruir la nación de Israel. Pero antes de la destrucción, Él se dejaría un remanente que Él va a salvar, y antes de esa destrucción dejaría ese remanente, pero también iba a provocar a celos a ese pueblo judío. ¿Cómo lo provocaría a celos? Llamando a un pueblo que no es pueblo, que es el pueblo de los gentiles, los llamaría a salvación. Entonces, esta profecía de Moisés se llama el Cántico Profético de Moisés, que está situado en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a ir ahí en un ratito. Hemos leído el versículo 19. Vamos a leer los versos 20 y 21. Estamos en Romanos 10. Dice, e Isaías dice resueltamente. Pablo está citando ahora el capítulo 65, versículos 1 y 2 de Isaías. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ok, vamos a movernos ahora al capítulo 12 de Romanos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar nuevamente en el versículo 19, pero del capítulo 12. Dice así, Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el apóstol Pablo nuevamente vuelve a citar Deuteronomio capítulo 32, la profecía de Moisés. Porque el mismo Pablo coloca en el verso, dice, escrito está. Y esto nos está diciendo, nos indica dónde se encuentra el sustento teológico, que es la base, es el cimiento para poder nosotros entender la afirmación que Pablo está mencionando en este texto. Entonces, Pablo nuevamente en el capítulo 15, versículo 10 dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pregunta, ¿cuál pueblo? Es el pueblo de Israel. Está citando nuevamente la profecía de Deuteronomio capítulo 32. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Ya entendemos que Pablo varias veces, en varias oportunidades, ha citado el cántico profético de Moisés. Por lógica, debemos mudarnos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 32, para averiguar cuál es el contexto allá. Y para eso vamos a comenzar en el capítulo 31. O sea, es el mismo método que estamos aplicando en Romanos. Vamos a estudiar Romanos 11, 26, pero hemos comenzado la exégesis en el capítulo anterior, en el 10, y después nos mudamos al capítulo 12. Lo mismo hacemos, el mismo ejercicio vamos a hacer cuando nos estemos mudando ahora a Deuteronomio capítulo 32. Para entender el contexto del 32 vamos a ir al capítulo 31, entrar en contexto al capítulo 32, entender qué se habla ahí para poder nosotros comprender por qué es que Pablo está citando el Antiguo Testamento para sustentar lo que está diciendo en estos versículos que hemos leído, y así entender el por qué él está citando y qué es lo que nos quiere enseñar el verso. Entonces, este tipo de ejercicio hay que hacerlo para tratar de llegar a una interpretación, lo más fiel posible. Vamos a hacer un resumen del capítulo 31, no lo vamos a hacer todo por cuestiones de tiempo. Dios le dice a Moisés
que no va a entrar en la tierra prometida y que sería su sucesor Josué quien llevaría al pueblo a la tierra prometida. En el verso 19, Dios les dice a Moisés que escriba una profecía en forma de cántico y que cuando lo termine se lo anuncie, se lo diga al pueblo de Israel, con el fin de que este cántico, de esto que él le va a decir al pueblo, sirva como testigo a los hijos de Israel. Cuando dice los hijos de Israel se refiere a la descendencia. Y esto sería dicho por Moisés en ese tiempo mirando hacia un futuro, o sea, ya es escatológico. Pregunta, ¿testigo de qué serían? Testigo del juicio que vendría, que Dios mandaría, que Dios vendría en juicio. Entonces, Moisés en el versículo 30 cumple con el pedido de Dios cumple con el pedido de Dios de escribir toda esta profecía como cántico, le lee a toda la congregación de Israel este cántico hasta acabarlo. Podríamos resumir este capítulo 31 de la siguiente manera. Vamos a ver, los versículos del 10 al 11 nos dicen de que este cántico profético debía ser leído cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Y se leía con el fin de recordarle al pueblo judío que este cántico anunciaba de que Dios vendría en juicio. En los versos o en la porción entre el 16 y el 20, nuevamente se dice que Dios vendría en juicio. El versículo 16 dice que el pueblo fornicaría tras dioses ajenos. Ustedes saben que esto ya es idolatría, se iban a apartar del Señor, invalidarían su pacto que Dios había hecho con ellos. Esto lo menciona Jeremías capítulo 31, verso 31. El versículo 17 es la consecuencia del 16. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Que Dios se encendería en el furor de su ira sobre su pueblo. ¿Cuándo sucedería estas cosas? Bueno, esto sucedería en aquel día, dice el texto. ¿Qué significa esto? En los días postreros. El versículo 29 escondería su rostro, el Señor escondería su rostro del pueblo y los consumiría. Entonces, este sería, digamos, el concepto del 31 para que nosotros podamos pasar al capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio. Es importante saber en este capítulo cómo es que Dios se identifica en todo este capítulo. Y se identifica con el nombre de la roca. ¿De acuerdo? Versículos 4, versículo 16, versículo 18 y versículo 20. Y esta misma roca es en la cual se edificaría la iglesia allá en Mateo capítulo 16. Usted puede ir a leerlo. El versículo 15 dice que Israel abandonó y menospreció esa roca de salvación. Moisés profetiza que en los postreros días Dios vendría en juicio sobre el pueblo de Israel. Esto está en el capítulo anterior, ya lo hemos leído. Entonces, en este contexto es que Pablo dice que cuando llegue ese tiempo, Dios provocaría a celos a Israel, llamando a los gentiles a salvación. Versículo 21, el versículo 21 nos dice: yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Acá vemos o notamos claramente que Moisés profetiza el llamado, ese llamado efectivo de Dios al pueblo gentil, y que para ser parte de ese olivo, del mismo olivo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 11, donde dice que habría ramas que serían cortadas por no creer, o sea, por su rebeldía. Y otras, y es interesante esto, y otras que serían injertados al verdadero olivo. Y este olivo sabemos que es Cristo. Como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos, o sea, de los gentiles, de los judíos, ¿hizo qué? Hizo uno. Vaya, lea Efesios capítulo 2.
y de una sola, o sea, hizo un solo pueblo, hizo una sola nación. Y esto era el misterio de Dios que Pablo lo describe en el capítulo 3 de Efesios. Vaya, lea el capítulo 2 y después lea el capítulo 3 de Efesios. Dice que los gentiles participarían de la misma promesa, de esa promesa de Génesis 12:7. Ya lo hemos estudiado en otros videos anteriores. Versículo 35 dice: mía es la venganza y la retribución. Es por esto que hemos comenzado en Romanos capítulo 10. Seguimos por el capítulo 11 y luego hemos visto el capítulo 12 de Romanos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Acá es lo mismo. Estamos estudiando el capítulo 32, pero para ver el contexto tenemos que ir a un capítulo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí donde cita el versículo 19, Romanos 12:19, está citando Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que hablan del día de la venganza, al igual que el capítulo 15 de Romanos. También habla del regocijo de los gentiles, de haber sido llamados a salvación. Sigue diciendo el verso, estamos en el verso 35 de Deuteronomio 32, dice: porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Claramente se está hablando de un juicio que vendría mirándolo escatológicamente. Versículo 36 dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. O sea, no iba a destruir por completo en su totalidad a todos. Él se dejaría un remanente, ya lo hemos dicho, y quiero ser enfático en que Dios tiene un remanente judío y después va a reservar un remanente gentil, va a unirlo según Efesios 2 y 3, y ese remanente de ambos pueblos que va a ser uno es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Dios va a preservar. Él preservaría. Jesús lo menciona claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 22. Tenemos una serie completa en el canal de la interpretación de Mateo 24. Vaya, busque, lea, invierta tiempo, lea, estudie. Capítulo 24 de Mateo, versículo 22 dice: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 37, y dirá: ¿dónde están sus dioses y la roca en que se refugiaban? Note que aquí la palabra roca está en minúscula y se refiere a los dioses en cuan ellos confiaban, a los que iban, hacían altares, idolatría, que hemos leído en los versículos anteriores. A esos dioses, a esa roca falsa se refiere, porque no pueden protegerlos de la destrucción de este juicio que vendría. ¿Por qué? Porque son dioses falsos. Ellos no confiaron en la roca verdadera, la roca con mayúscula, la cual sería edificada la iglesia ya en Mateo capítulo 16. Entonces, este juicio, ¿cuándo sucedió? Sucedió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo. Y el brazo ejecutor que Dios utilizó fue el Imperio Romano. Entonces, para que nosotros tengamos en la cabeza una idea del contexto cronológico, toda esta profecía de Deuteronomio 31 y Deuteronomio 32 sobre la nación de Israel pasa antes que entren a la tierra prometida. Y hasta aquí el video de hoy, hermanos. Hemos analizado el sustento teológico, el contexto de lo que Pablo está citando. Pablo nos está llevando al Antiguo Testamento, a la profecía de Moisés o al cántico profético de Moisés. En este primer video hemos analizado este contexto y en el próximo ya vamos a entrar de lleno a estudiar el versículo 26 de Romanos 11, el cual está ahora en tela de juicio para revelar
el verdadero significado de lo que Pablo, el apóstol Pablo, quiso enseñarle a sus oyentes inmediatos. Muchas bendiciones. Chao.